Muy bien, ya. Entonces, chicos, este es el tema de hoy. Conociendo... Miss, ¿tiene que ser copiado? Sí, tengo que copiar. Este tema tiene que estar en el folder. Luego tú me vas a mostrar mediante una captura o mediante una foto cómo estás realizando tu trabajo. Otra pauta que también quiero indicar es que en la clase o durante la clase, como solo tenemos 1 hora con 20 minutos, vamos a avanzar con lo que son los textos. Ya en las imágenes, luego tú, si es que tienes acceso a revistas o puedes imprimir, puedes colocar tus imágenes, ¿sí? El día de ayer envié una práctica. ¿Cuántos lo han impreso? ¿Cuántos han impreso la práctica que envié el día de ayer? Eso mismo. Miss, yo no tengo impresora. Ya, los que no tienen impresora. Ariana, activa tu cámara, por favor. Ya, los que tienen impresora lo han podido imprimir. ¿Han llegado a imprimir la hojita o no? ¿Sí? Sí, Gracie imprimió. Muy bien. Igual la hoja está en Cubicol, No sabía, para que puedan acceder a eso, ¿ok? Muy bien. Entonces, no sabía que había práctica. sí, yo envié ayer un comunicado en el grupo, pero no hay problema. Si no has podido imprimir, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Ya. Ya, muy bien. Ariana, Enzo, activen sus cámaras para ver que van a trabajar junto conmigo también. Silencio. Ya, empezamos con la clase. Miss, Dime, ¿qué hoja es? ¿cómo qué hoja es? ¿Una práctica es? Sí, ayer envié una práctica, pero como te repito, si no lo tienes, no hay problema. Al finalizar la clase lo puedes imprimir de igual manera, ¿ya? Ya, a ver, empezamos. Siempre hemos hablado nosotros o hemos visto sobre mi computadora, pero las partes externas. Siempre he hablado de las partes principales, partes secundarias y de todos los accesorios quizás que puedo necesitar o que me pueden habilitar el trabajo en mi computadora. Pero hoy voy a hablar acerca de todas las partes internas de mi CPU. Todo lo que encuentro internamente mediante este dibujo que ustedes pueden ver aquí, voy a ver las partes internas y que son importantes en mi computadora. Todas estas partes de aquí me van a ayudar a un buen funcionamiento de mi computadora. Cada parte tiene sus funciones esenciales y para el buen funcionamiento de mi computadora. Así que atento porque en esta parte sí, te voy a pedir tu intervención solo cuando yo mencione tu nombre. A ver, voy a colocar aquí o voy a ver todas las partes internas que tenga o que tiene mi CPU. Primero voy a nombrar y voy a reconocer el dibujo y luego ya poco a poco voy a ir hablando de cada accesorio. Primero tengo aquí una parte que es esencial y que le voy a pedir a Enzo Molina que me diga, ¿cómo se llama esta parte que está en la parte interna de mi CPU? ¿Cómo se llama? Disco duro. Disco Muy duro, bien. Miss. Se llama disco duro. Ahora, ¿alguien sabe para qué me servirá el disco duro? Quien sepa, me levanta el dedito para poder... Enzo Molina. El disco duro es un disco... Ah, ya me olvidé. Ya, a ver. Ya lo vi. El disco duro, más adelante vamos a hablar un poco más acerca del disco duro, pero el disco duro me sirve para yo guardar la información en mi computadora, ¿ya? Así como ustedes siempre tienen su USB y guardan su información, pero este USB es extraíble, ustedes lo sacan y lo ponen, pero este disco duro no.
Este disco duro siempre va a ir internamente en mi computadora. Ahora sí le pregunto a Kemi, ¿cómo se llama esta parte también que va dentro de mi CPU? ¿Cómo se llama? Unidades ópticas. Unidades ópticas. ¿Y alguien tendrá alguna noción a qué se referirá con unidades ópticas? Mira, va siempre en esta parte superior de mi CPU. ¿Qué podremos o para qué nos ayudarán esas unidades ópticas? Para poner discos, también para Muy poner... bien, para poner nuestros discos, ya sea para ver nuestras películas, escuchar música o de repente también para insertar algún software o algún programa. Entonces, estas unidades ópticas me van a ayudar o son lectoras también que van a leer mis discos o mis CDs, ¿ya? Ahora, esta parte de aquí, José Luis, ¿cómo se llama esta parte? O esta imagen que yo estoy moviendo con mi cursor. Fuente de poder. Fuente de poder. Muy bien. Este accesorio de la computadora fuente poder se va a encargar de La la máquina corriente. supercaliente. Muy bien, de la corriente o la electricidad que necesita mi computadora para poder funcionar. Ahora sí le pregunto a Juan. Juan, ¿cómo se llama esta parte que tengo aquí? Procesador. Procesador, muy bien. El procesador también es una parte muy importante de mi computadora que ya la vamos a ver más adelante. Esta parte, ¿qué será, Sebas? ¿Qué será esta parte de aquí? ¿Qué es? ¿Yo mis? Sí, Sebastián. CPU cooler. CPU cooler, muy bien. Esto tiene, o esto se parece a un ventilador. Ese ventilador de máquina. ¿No? Va internamente en mi CPU. ¿Qué pasaría o qué creen ustedes que pasaría si mi computadora o mi CPU no tendría este ventilador? Recaliente y... Estaría caliente. Se sobrecalienta. Se calienta y explota más o menos. Muy bien. Se recalienta y por ende se quemaría y ya mi computadora no va a poder funcionar. Ahora, hablando de la ventilación que necesita mi CPU, ustedes se pueden haber dado cuenta que también mi CPU en el gabinete o en la carcasa tienen unos puntitos como para que entre aire y se ventile, ¿verdad? Pero a la vez que puede entrar el aire, ¿qué más puede entrar? Polvo. Polvo. Muy bien. Y si entra el polvo, ¿qué va a pasar? Se malogra. Se malogra. El ventilador se empolva. Entran polillas. Se empolva y esto va a dañar a mi computadora. Entonces, continúo con las partes, nombrando las partes, pero no me olvido lo importante que cada pieza es fundamental en mi CPU. A ver, ¿Se copia? Beto. No, esto todavía no se copia. Beto, ¿qué partes son estas ranuritas que tengo aquí? Estas plaquitas, ¿cómo se llaman? La memoria. Muy bien, se llaman memorias. Mi computadora cuenta con memoria. Esta memoria también es muy importante en mi computadora y también necesitan un mantenimiento, ¿ya? Ahora sí le pregunto a Grace. Grace, ¿cómo se llamará esta tarjeta que tengo aquí? Tarjeta de gráficos. Tarjeta de gráficos. Muy bien. Esteban, ¿cómo se llama esta tarjeta que tengo aquí? Tarjeta de audio. Tarjeta de audio. Y finalmente tengo una tarjeta que es una tarjeta principal, una tarjeta importante que también es muy fundamental. Andrea, ¿cómo se llama esta tarjeta? ¿De qué tarjeta estoy hablando? Tarjeta de madre. La tarjeta madre o placa principal, que es donde soporta toda la infraestructura de mi computadora. Vamos a ir hablando poco a poco de cada parte esencial o fundamental de mi CPU. Uno de los componentes internos, esto de aquí, si voy copiando, voy a poner como subtítulo componentes internos y voy a hablar acerca del microprocesador.
Mientras tú vas copiando, yo te voy a ir indicando y te voy a ir hablando un poco más acerca de este microprocesador. Y es Miss, una pieza cuadradita, pero que también tiene, a pesar de como su mismo nombre le dice, micro, un pequeño procesador, tiene una función muy importante, ¿ya? Tiene una función muy importante en mi computadora. Esteban, dime, ¿quieres decir algo? sí, Miss. Dime. ¿Ese PowerPoint lo vas a poner en el cubículo o ya está ya? No, lo voy a subir a Cubicol. Apenas termino mi clase, subo a Cubicol mi presentación, Ya, ¿ya? porque no Pero lo alcanza. ideal es que ustedes avancen junto conmigo en la clase. Es por ello que yo te estoy dando unos minutos para que tú puedas también copiar. ¿Está bien? Miss, es que estoy con blog. Ya, si estás con blog o una hoja, algo, no hay problema. Ya, ya. Muy bien, entonces continúo con mi clase o con mi explicación. Estaba diciendo que el microprocesador es una pieza muy importante o fundamental dentro de mi CPU. En este microprocesador se procesan todas las operaciones que tenga que ver con mi computadora. Este microprocesador se encarga de la velocidad de mi computadora. ¿Ya? Se encarga de la velocidad de mi computadora. Lo ideal es que lo copies, ¿no? Lo ideal es que lo copies y luego ya puedas imprimir tus dibujos para que puedas colocar en tu folder para que pues se vea un poco mejor o se vea mejor, ¿sí? Sebastián, por favor, copia. Sebastián Alexis, trabaja, copia, ¿sí? Ya. Empezamos, ¿no? Seguimos. El microprocesador es el cerebro de la computadora. Amanda, ya. Es el cerebro de mi computadora y allí, como ya te mencioné, se procesan todas las operaciones que tengan que ver con mi computadora. Este microprocesador es el encargado de la velocidad de mi CPU. Ahora, las velocidades en mi microprocesador se miden por megahertz o gigahertz. Estas cantidades, ya sea de megahertz o de gigahertz, van a indicar todas las cantidades de millones y millones de operaciones por segundo que realiza mi microprocesador. Anteriormente se usaban lo que eran los Pentium. Ustedes han escuchado de Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. ¿Han escuchado? ¿Sí? Pentium era un tipo de procesador, un tipo de microprocesador, pero esos eran antiguos. Ahora ya no hablamos de Pentium, sino hablamos, vuelvo a indicar que el chat lo utilizo solo para cosas esenciales. Y si yo dije que se copia, se supone que todos me han escuchado que el tema se copia, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, ahora las marcas de los procesadores, hay muchas marcas, ¿no? Por ejemplo, ahí está la Intel, Intel Pentium, Intel Celeron, AMD, entre otras marcas que puedo encontrar de microprocesador. Por ejemplo, la computadora o la laptop que yo tengo tiene un procesador de Core i5. Entonces, mientras más moderna sea la versión de tu microprocesador, pues mucho más velocidad va a tener tu computadora. Entonces, si yo le pregunto a Grace, Grace, mi microprocesador, ¿de qué se encarga? ¿De qué se encarga mi microprocesador? Se va a encargar de la velocidad, muy bien, de la velocidad de mi computadora. Entonces, si mi microprocesador es moderna o es actual como una Core quizás i7, i9, ¿qué va a pasar con mi computadora?
¿Va a ser más veloz o va a ser más lenta? Más veloz. Más veloz. Muy bien. Entonces no me olvido que el microprocesador es el encargado de la velocidad de mi computadora. ¿Ya? ¿Ya terminaron de copiar el concepto de No, a mí me microprocesador? falta la segunda línea. Ya, copien. No, a mí no Ahora, terminé. todos los microprocesadores necesitan de un ventilador para que éste no se pueda sobrecalentar, ¿ya? Porque ya hemos hablado o ya hemos visto que si mi microprocesador o todas las partes quizás que estén internas en mi CPU se sobrecalientan, pues va a haber un cruce de circuitos y esto se va a malograr o se va a quemar. Entonces, necesariamente tengo que tener mi ventilador o mi cooler para que automáticamente cuando tú enciendes tu computadora, empiece a trabajar y no se queme mi microprocesador o todas las partes internas que tenga dentro de mi CPU. ¿Ya? A ver, hasta aquí está claro cuál es la función del microprocesador. ¿Sí? Sí. Sí, ya, muy bien. Entonces, vas copiando el concepto y como te digo, las Profesora. imágenes, dime. ¿Cuál era el título de la segunda parte de la otra? El título es el título principal es Conociendo a mi computadora internamente. Ya, Ese es el y título principal. Como subtítulo voy a poner componentes internos. Y ahí voy a empezar hablando con el microprocesador. Ya, ahora falta copiar. Apaga el micrófono. Apaguen el micrófono. ¿Quién es? Juan, ¿no? ¿Yo qué? Ah, no, no es Juan. Juancito, su micro está habilitado, pero hay una interferencia. Ya apagaron el micrófono. Muy bien. Ya, chicos, a ver, entonces, copiamos los textos y las imágenes, ya luego tú puedes recurrir al internet o a revistas para que puedas pegar en el folder, ¿sí? No olvido que tengo que tomar foto y enviarme para poder poner tu nota y saber que estás trabajando junto conmigo. Muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos con la siguiente parte. ahorita le voy a tomar foto de pantalla para después avanzar. Espera. Igual, como repito, igual, el tema va a estar en Cubicol. El tema va a estar en Cubicol. Mira, profesora. Mira mis dibujos. Yo te recomendaría que prestes atención. Ya, a ver, seguimos. Porque en copiar. Fabricio, estás trabajando, ¿verdad? Mire, ¿Sí? profesora. Muy bien, Fabricio. Ariana, muy bien, Ariana. Bueno, muy bien, estoy viendo que están trabajando. Muy bien, excelente. Ya, entonces, continuamos con la siguiente parte que viene a ser la fuente poder. Ya habíamos visto que esta fuente poder o que esta cajita se encarga de la energía o de la electricidad que va a recibir mi CPU. Esta cajita es como un transformador que va a transformar mi corriente, la corriente normal, la que yo recibo de casa, para transformar y adecuar la corriente que solo mi CPU necesita. Por ejemplo, la corriente de casa bota un voltaje de 220 voltios, pero mi computadora necesita 110 voltios para funcionar. Entonces, esta fuente poder o esta cajita transforma la corriente de 220 a 110 para que mi computadora pueda funcionar correctamente. Ahora, si yo les pregunto, ¿qué pasaría si directamente conecto a los 220 voltios mi computadora? ¿Qué pasaría? Se malogra. Se malogra y también se quema. ¿Por qué? Porque mi computadora solo, ¿cuánto necesita para trabajar?
110. 110 voltios. Y si mi corriente normal de casa bota 220, entonces va a hacer que sea demasiada potencia y mi computadora va a dejar de funcionar. Entonces, Sobrecarga. muy bien. Entonces, esta fuente de poder se encarga de distribuir la energía eléctrica o la corriente que va a necesitar mi computadora para poder funcionar. Entonces, si pregunto, para ver si está atentos, si le pregunto a Paola, Paola, ¿de qué se encarga la fuente poder? Miss, ¿Cómo? No te escuché. Se encarga de distribuir la energía eléctrica. Muy bien, se encarga de distribuir la energía eléctrica. Ahora si le pregunto a Juan. Juan, ¿cuántos voltios necesita mi computadora para funcionar? 110. 110 voltios. Y si le pregunto a Andrea, Andrea, ¿cuánto es la corriente normal que sale de mi casa? ¿Alguien sabe? A ver. ¿quién? 220. 220. Entonces, necesito 220. De mi casa sale 220 y para mi computadora necesito 110. Entonces, ese es el trabajo de la fuente poder. Tiene un transformador adentro que transforma o convierte la corriente de 220 a 110 voltios para que mi computadora pueda funcionar correctamente. ¿Está claro? ¿Hasta ahí estamos claros o tienen alguna duda? Bueno, Miss, le quiero decir algo. A ver, dime. Miss, la diapositiva 4 no la mostró, se saltó de la 3 a la 5. Ya, ahora retrocedo la 4, no hay problema. Miss, Dime. ¿el PowerPoint recién lo va a subir? ¿O Sí, ya lo subió? No, recién lo Ah, voy ya. a subir. Terminando la clase, subo mi PowerPoint a Cubicol. Para copiarlo y dibujar. Ya, a ver, Miss, chicos. ¿puedes subir un ratito a la 3? Sí, ahora, ¿cuál? A ¿Esta? la 3, solo un ratito. Ya, entonces ya hemos visto acerca del microprocesador que se encarga de la velocidad. Hemos visto acerca de la fuente poder que se encarga de la energía o de la corriente de mi CPU. También ¿Puede bajar a las 5? hemos visto, ¿no? Bueno, hemos visto esos dos accesorios. Ahora vamos a ver uno más, que es una de las placas importantes de mi computadora. Esta placa de la que te voy a hablar es la que soporta toda la infraestructura. ¿Por qué? Porque todo va conectado ahí internamente. Va conectado mi disco duro, va conectado mi memoria, la fuente poder, todos los accesorios van conectados ahí. ¿Alguien sabe de qué placa estoy hablando? Tarjeta madre. De la tarjeta madre. Muy bien, entonces voy a hablar acerca de la tarjeta madre o tarjeta principal. Como ya te había mencionado, esta es una placa donde se conectan todos los componentes importantes de mi CPU, como el microprocesador, como la memoria, el disco duro, la lectora, la disquetera, que ahora ya no se usa, y todas las tarjetas adicionales que necesitamos, ya sea video, ya sea sonido o ya sea red. ¿Ya? Aquí en la parte inferior puedes notar una imagen de mi tarjeta madre. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden visualizar? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, profesora. Entonces, mira, esta tarjeta, dime. Profesora, la imagen se le traduce las letras que están adentro. Ahí. Ya, muy bien. Esta placa o esta tarjeta madre, aquí voy a conectar todos los componentes que hacen que mi computadora funcione. Por ejemplo, en esta ranura blanca que tú ves aquí, voy a conectar los cables para mi disco duro y mi lectora. En estas ranuras, aquí hay como unas ranuras donde yo voy a colocar mi memoria RAM.
En este cuadradito que tú ves aquí, ¿ves un cuadradito plomo? En este Sí. cuadradito plomo yo voy a insertar a mi microprocesador. Y en estas barritas blancas yo voy a insertar son las ranuras para las tarjetas, ya sea de video, sonido o red. Entonces, en esta placa van a ir insertados o colocados todos los componentes importantes del CPU. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesora. Sí, muy bien. Entonces voy a preguntar a Andrea. Andrea, ¿qué van conectados en la tarjeta madre? Andrea, ¿qué va conectado en la tarjeta madre? ¿O qué es lo que conecto en la tarjeta madre? ¿Quién podría ayudarle a Andrea con la respuesta? Ranura, hojalata, memoria. Muy bien. Todos los componentes que hacen importantes a mí, que son importantes para mi CPU, como ya dijeron, el procesador, la memoria, las Memoria tarjetas. RAM. Muy bien, chicos. Entonces, queda claro que mi tarjeta madre es una tarjeta o una placa principal donde voy a conectar todos los componentes importantes de mi CPU. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro hasta ahí o tienen alguna duda? No. Claro, muy bien. Entonces, copiamos el concepto de tarjeta madre y ya saben que al final ustedes tienen que poner algunas imágenes o si puedes dibujas, si no Yo tienes... lo voy a dibujar, profesora, porque me encanta dibujar. Muy bien. O de lo contrario, puedes imprimir imágenes o si tienes revistas también para que tu folder quede bonito. ¿Está bien? Muy bien. ¿Es obligatorio poner las imágenes? No es obligatorio poner las imágenes, pero si tú Sí, profesora. si tú tienes la posibilidad de imprimir o de dibujar, lo puedes hacer para que nuestro folder esté bien. ¿Ya? No, Ya, entonces, voy hablando hasta el momento de 3 objetos. ¿Quién me dice cuál es el primero que hemos hablado? Yo, mi A ver, dime, Esteban. microprocesador. El microprocesador. Ya, a ver, Eduardo, dime. La tarjeta madre. La tarjeta madre. El microprocesador Componente interno. Ya. A ver, Componente interno. ¿quién me está diciendo yo, Sebastián? Profesor, yo, Sebastián Alexis. Ya, a ver, dime, Sebastián Alexis. ¿Cuál es el otro componente que hemos hablado? Componente interno. Ya, pero ya hemos dicho que hemos hablado de la tarjeta madre, que hemos hablado del microprocesador. ¿A qué, Miri? ¿Qué hemos hablado? La fuente de poder. La Muy fuente de bien, poder. hemos hablado también de la fuente de poder. Muy bien. Entonces continuamos con nuestro tema y otro de los componentes del cual vamos a hablar es acerca del componente del disco duro. Este disco duro dice que es un dispositivo, ya sabes que vas copiando, ¿ya? Este dispositivo del disco duro, yo voy a guardar toda mi información de mi CPU, se va a guardar automáticamente en mi disco duro. Por ejemplo, a muchos de ustedes les ha pasado que cuando hemos estado trabajando en el colegio decían, no he traído mi USB. Ya, no trajo su USB. ¿Y qué decían? ¿Lo puedo guardar en la computadora? Luego en la otra clase yo traigo mi USB y lo guardo. Entonces, si ustedes no guardaban su trabajo en su USB y ese trabajo quedaba guardado en la computadora, ¿cómo se llama el componente donde se quedaba guardado? ¿Cómo se llama? El disco duro. Muy bien. Entonces, repito, este disco duro se almacena y se guarda toda la información y todos los programas de mi computadora. ¿Ya? Ahora, aquí en la parte inferior puedes ver cuál es mi disco duro
y cuáles son sus partes, ¿no? Tengo acá el cabezal y tengo a los platos. Cuando mi computadora empieza a funcionar, ¿ya? Este disco empieza a girar velozmente, ¿ya? Y entonces es ahí donde empieza a trabajar, ya sea guardando mi información o sacando, mostrándome alguna información que yo estoy abriendo para que ya la tengo guardada en mi CPU. Entonces, si yo menciono una de las dos partes principales quizás de mi disco duro, ¿cuáles serán? Primero tengo al cabezal y luego tengo a los platos. Muy bien, te vuelvo a repetir. Este plato o disco empieza a girar velozmente cuando mi cabezal lo está empezando a leer. Entonces, cuando ya empieza así a moverse es porque mi disco duro está trabajando. Ahora, ¿este disco duro dónde va conectado? Internamente, ¿dónde va conectado? Abajito. ¿Computadora? No, ya habíamos ¿En hablado. la tarjeta madre? Muy bien. En el Va CPU. conectado en la tarjeta madre internamente para que todo esté relacionado y todos puedan funcionar de una manera excelente, ¿ya? Entonces, si le pregunto a Sebastián Soto, ¿cuál será la función principal de mi disco duro? ¿Guardar cosas? Guardar la información. Guión. ¿Ya? Muy bien. Ahora si le pregunto a Carlita. Carlita, dime dime una de las partes de mi disco duro. El cabezal, muy bien. Y si le pregunto a Enzo Molina, ¿cuál es la siguiente parte de mi disco duro? Ahora pregúntame a mí. Enzo. Platos, profe. Platos. Ya, muy bien. Enzo, enciende tu cámara para poder verte, Enzo. Ya, muy bien. Entonces, ya hemos visto acerca de nuestro disco duro. El siguiente componente que voy a ver es acerca, bueno, también de mi disco duro que ya lo hemos visto, pero te voy a mostrar aquí. Podemos verificar si mi disco duro aún tiene capacidad o ya está lleno. ¿A quién le ha pasado que cuando de repente ustedes van a guardar información en su USB, cuando van a guardar información en su USB, dice capacidad insuficiente? ¿Ya? Nos ha pasado quizás a más de uno que cuando vamos a guardar nuestro trabajo en nuestro USB, nos indica que ya el disco está lleno. Lo mismo pasa con este disco duro. En esta imagen que tú ves aquí, yo voy a ver las propiedades de mi disco duro, ¿no? Ya sé que el disco duro es el disco de mi CPU, de mi computadora. En esta primera imagen que tú ves aquí, toda la parte azul es la parte utilizada y toda la parte fucsia es la parte libre. Entonces, en la parte azul dice espacio utilizado 7.91 gigas. Espacio libre 6.6 gigas. Entonces, si yo te pregunto, ¿de cuánta capacidad en total viene a ser mi disco duro? ¿Quién me responde? Ese como gigabytes. 14 gigas. Muy bien. 14 gigas o 13.9 gigabytes. Muy bien. Entonces, mi disco duro prácticamente está la mitad lleno y la mitad vacío. Ahora con mi segundo ejemplo, que es mi disco local D. A ver si le pregunto a Kemi, ¿cuánto espacio utilizado tengo en esta segunda imagen? 12.7 gigas. Muy bien, 12.7 gigas. Y si le pregunto a Eduardo Vargas, ¿cuánto de capacidad es mi espacio libre? ¿Cuánto tengo de libre? 1.19 gigabytes. 1.19 gigabytes. Quiere decir que ya mi disco está relativamente lleno porque ya no tengo mucho espacio para poder guardar. Hasta aquí está claro cómo puedo verificar el espacio disponible de mi disco duro. Sí. ¿Sí? Muy bien, chicos. Esto de aquí no lo voy a copiar
porque es solamente de una imagen, te lo estoy mostrando para que tú tengas referencia de cómo ver la capacidad ocupada y la capacidad libre que yo tengo en mi disco. ¿Está bien? Entonces la 8 no se copia. No, la 8 no se copia. Muy bien. Ahora seguimos con la 9, que son los puertos. ¿Ya? Estos puertos son los puntos de conexión que tienen todos mis dispositivos, como por ejemplo el mouse, el monitor, ¿no? Todos estos dispositivos son los puntos de conexión que tiene mi mouse, mi teclado, mi cámara, mi parlante, y etcétera. Tengo 3 puntos de conexión o 3 tipos de puntos de conexión, que es serial, paralelo y el USB. A ver, para ver si estuvo atento, Juancito, ¿cómo se llama el primer punto de entrada que cuento? De los 3, ¿cómo se llama el primero? Juancito, ¿me escuchas? Sí, yo puedo responderlo. A ver, Fabricio, ¿cómo se llama? Serial. Serial, muy bien. No es cereal, es serial, ¿ya? El segundo, José Luis, ¿cómo se llama? Paralelo. Paralelo. Y por último, ¿cómo se llama, Paola? USB. ¿Cuál es el tercero? USB. UCB, muy bien. El tercero es UCB. Pero de estos 3 puntos de conexión, hay uno que actualmente ya no se usa mucho. Eso era antiguamente, que era mi puerto serial. ¿Por qué? Porque actualmente casi todos los dispositivos vienen ¿con qué tipo de entrada? Con entrada USB. Ya no vienen con este punto de conexión serial. Ahora vienen con este punto de conexión USB. Ahora, ¿alguien sabe este puerto paralelo me servirá para conectar qué cosa? Una cosa grande como así. No, yo ahorita tengo. El monitor. El monitor, muy bien. El Olvidé el monitor. nombre. Mi monitor siempre va a venir, o normalmente viene con este puerto paralelo, que es un puerto grande como puedes ver en la imagen. Y lo demás, ya sea mi parlante, mi mouse, mi teclado, va a venir con la entrada de puerto USB. Este puerto serial ya no se utiliza en la actualidad porque es un punto de entrada antiguo. Anteriormente así venía el teclado y el mouse, venía así. Los parlantes también venían así. Pero ahora vienen con el puerto USB. Entonces, a ver, voy a preguntar a Grace. De los 3 puntos o de los 3 puertos, ¿cuál es el puerto que no se usa actualmente? No se usa mucho allá actualmente. ¿Cuál era el puerto que no se usa? El serial. Serial, muy bien. Si, por ejemplo, mi monitor tiene la entrada grande, ¿cómo se llamará o cómo se llama ese tipo de puerto? Paralelo. Paralelo, muy bien. Y el otro tipo de puerto que tengo es el puerto USB. ¿Ya? Copien por favor esto. Yo terminé de copiar mis. Ya he terminado de copiar, muy bien. Copien ese pequeño concepto de lo que son los puertos que necesito, que tengo para la conexión de mis dispositivos de la computadora. Ahora, yo terminé de copiar. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Te voy a mostrar un pequeño video. Quiero que veas, lo visualices, para que puedas... Es algo diferente a lo que hemos hablado. A ver, ¿quién tiene? Profesora, antes que pongas el video, apaguen todo lo que tengo para poner. Sí, esa observación voy a hacer. Gracias, Sebastián. Todos
apagamos nuestros micrófonos para que no exista ninguna interferencia. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a empezar a visualizar nuestro video. El movimiento y la distancia. ¿Recuerdas la primera vez que te diste cuenta de que tu computadora era más que solo un monitor y un teclado? Y que entre el clic del ratón y lo que veías en video había algo que captaba tu intención, la entendía y la concretaba. ¿Qué es ese algo? ¿Son gremlins? Imaginemos que podemos encogernos hasta el tamaño de un electrón y autoinyectarnos en un clic de ratón. Si desmontaras tu ratón, verías que es una máquina muy simple. Tiene un par de botones y un sistema para detectar el movimiento y la distancia. Puede que tengas un ratón óptico que hace estas mediciones con luces y sensores, pero los viejos las hacían con una bola dura de goma y unas ruedas de plástico. Pero es el mismo concepto. Cuando haces clic en el botón del ratón, este envía un mensaje a la computadora con información sobre su posición. Al recibir el clic del ratón, el subsistema básico de entrada-salida lo procesa. Este subsistema funciona como los ojos, los oídos, la boca y las manos de la computadora. Básicamente, proporciona a la computadora una forma de interactuar con su entorno, pero también actúa como barrera para evitar que el CPU se abrume con distracciones. En este caso, el subsistema de ES decide que el clic de tu ratón es bastante importante. Oye, CPU, aquí tengo un clic. El CPU o unidad central de procesamiento es el cerebro de la computadora. Así como el cerebro no ocupa todo el cuerpo, el CPU tampoco, pero igualmente dirige el espectáculo. El trabajo del CPU consiste en buscar instrucciones en la memoria y ejecutarlas. Así, mientras tú escribes y escribes, tal vez más rápido, como unas 60 palabras por minuto, el CPU está buscando y ejecutando miles de millones de instrucciones por segundo. Sí, miles de millones por segundo. Instrucciones para mover el ratón por la pantalla, para ejecutar ese reloj del escritorio, para reproducir la radio de internet, gestionar los archivos que estás editando en el disco duro. El CPU de tu computadora es un as de la multitarea. Pero, madre mía, en este momento está llegando un clic muy importante. Dejemos todo y atendamos eso. Hay programas para todo lo que hace el CPU. Un programa especial para el ratón, otro para el reloj, otro para la radio de internet y otro para las letras que envían desde el teclado. Cada programa fue en principio escrito por un humano en un lenguaje de programación legible, como Java, C++ o Python. Pero los programas humanos ocupan mucho espacio y contienen mucha información innecesaria, por eso se compilan, se reducen y se almacenan en bits de unos y ceros en la memoria. El CPU se da cuenta de que necesita instrucciones para atender este clic del ratón, así que busca la dirección del programa del ratón y le envía una petición al subsistema de memoria en busca de las instrucciones allí almacenadas. Cada instrucción del controlador del ratón se busca y se ejecuta debidamente, porque el CPU se entera de que se hizo un clic en el ratón cuando el cursor estaba sobre la imagen de un botón en la pantalla del monitor. El CPU le pregunta a la memoria por el programa del monitor para descubrir cuál es ese botón. Y ahora el CPU tiene que preguntarle a la memoria por el programa del botón, lo que significa que el CPU necesita que el programa del monitor le muestre otra vez el video asociado al botón y así sucesivamente. Digamos que hay muchos programas que intervienen mucho antes de que veas iluminarse el botón en la pantalla cuando haces clic en él. Así, la simple tarea de hacer clic con el ratón implica visitar todos los componentes críticos de la arquitectura de tu computadora, los periféricos, el sistema básico de entrada-salida, el CPU, los programas y la memoria. Y ni un solo gremlin. Muy bien, chicos, a ver. Hemos podido ver en este video cómo es que todos los componentes internos de mi CPU trabajan en conjunto. Ninguno trabaja individualmente, todos trabajan en conjunto y todas estas piezas, ¿no? reciben las señales o reciben las órdenes. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es, ¿todas estas órdenes que recibe la computadora se desarrollan en minutos, en horas o en segundos? Segundos. Segundos. Muy bien, entonces, estas piezas que están internamente en mi CPU
¿Serán importantes o no? Sí, son importantes. Sí, son importantes. Muy bien, son importantes para recibir las órdenes de mi CPU que, como muy bien lo han dicho ustedes, todo se realiza en cuestión de segundos. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes conectan su USB, ¿no? Está leyendo el USB y pueden mostrar su información. Todo esto lo hace la memoria, lo hace el microprocesador, lo hace la tarjeta madre, que sin la tarjeta madre nada de esto podría funcionar, ya que es el soporte principal de toda la infraestructura de mi computadora. Entonces, chicos, a ver, a modo de repaso, tengo aquí algunos accesorios que vamos a colocar sus nombres para poder, ¿no? Saber o identificar lo que hemos aprendido un poco en clase. ¿Cómo se llamará ese tipo de puerto? USB. USB. Se llama puerto Puerto USB. USB. Muy bien. Esta otra pieza que tengo aquí, ¿cómo se llamará? Tarjeta de video. Tarjeta madre. Mira, es una plaquita chica. El microprocesador. Microprocesador. Es el Microprocesador. Muy bien. Luego tengo ¿quién? Memoria RAM. La memoria. Muy bien. Tengo a la memoria. Entonces pongo memoria. Luego, ¿a quién tengo? ¿Cómo se llama? Fuente de poder. Bien, se llama fuente de poder. Entonces también voy a colocar su nombre. Se llama fuente de poder. Y por último tengo a Tarjeta madre. la tarjeta madre o Tarjeta placa madre. principal, muy bien, de mi computadora, pero la conozco como tarjeta madre. Mis, eso también se copia en el cuaderno. No, eso no, eso es un modo de repaso aquí internamente. Ya no hay, ¿Ya? ya te di todo. Ya, a ver. Entonces, no me olvido que el día de hoy he visto acerca de los componentes internos de mi CPU. He hablado acerca del microprocesador, del disco duro, de la fuente poder, de los tipos de entrada de puerto, de la memoria, ¿no? De la tarjeta madre. Entonces, a ver, a modo de repaso, ya que hemos identificado aquí los nombres de algunos accesorios, a ver, voy a hacer como una lluvia de preguntas, ¿ya? A ver, le pregunto a Andrea. Andrea, ¿de qué se encarga el microprocesador, Andrea? No sé. No sabes. ¿Quién me puede responder? Aumentar la velocidad. Muy bien, se encarga de la velocidad de la computadora. No me olvido, Andrea, eso lo he indicado enfáticamente más de una vez. El procesador se encarga de la velocidad de mi computadora. Luego también también he visto acerca de mi fuente poder. ¿De qué se encarga la fuente poder, José Luis? Se carga. Que no se sobrecaliente la máquina. Se encarga de la electricidad que va a recibir mi máquina. ¿Cuánto de velocidad, cuánto de corriente es la que sale de mi casa? 220 voltios. ¿Y cuánto necesita mi computadora? 110. 110. Entonces, esta fuente poder se va a encargar de ¿qué? De transformar la corriente de 120 a 110 para que pueda funcionar mi computadora. Luego también he hablado acerca de la tarjeta madre o la placa principal. ¿Qué va conectado ahí en la tarjeta madre? La memoria, Las partes importantes del CPU. Muy bien. Todas las partes importantes
o todos los componentes internos que estamos viendo van conectados aquí dentro de esta tarjeta madre. Luego he hablado del disco duro. ¿De qué se encargará el disco duro? El disco duro para guardar Dar la información. Para guardar la información. Para guardar información del Muy dispositivo. bien, chicos. Se encarga de guardar la información de mi CPU. No me olvido que tiene unos discos. Esos discos automáticamente giran mediante un cabezal que puede leer la información y así empieza a trabajar mi disco duro. Luego también he hablado acerca de los tipos de puertos. Hemos visto que tenemos 3 tipos de puertos. ¿Cuáles son? El primero que yo no sé mucho, ¿cuál es? Serial. Serial. Luego, el otro que es una entrada USB. USB. El de que es una entrada Paralelos. paralelo. Y por último, USB. chicos. Ahora te voy a mostrar la práctica que había mandado el día de ayer. Los chicos que lo tienen, bien, lo podemos trabajar. Yo no tengo impresora. Ya, o en todo caso puedes descargarlo también y lo trabajas solo de la computadora. Ya. ¿Ya? Y se lo enviamos por Claro, Cubicol. esta me lo van a enviar. Ya. Ahorita lo voy a compartir para que lo puedan visualizar. Me creo que a mí no me mandó. He mandado en Cubicol. En Cubicol he subido la práctica. El día Miss, ¿lo descargo de una vez? ¿Cómo? ¿Yo lo descargo de una vez? Si puedes descargarla ahí rapidito, la descargas. Si no, vamos avanzando y la descargas luego. No hay problema. ¿Ya? Voy a compartir. Ya, voy a compartir mi pantalla para que puedas visualizar. A ver. Es esta. Ya está. ¿Ven mi actividad? Sí. Sí, muy bien, chicos. Entonces, voy a iniciar mi actividad, ya sé, colocando mi nombre en la parte superior. Dice, coloca tu nombre. Luego completamos. Dice, espacio, se conecta a la tarjeta madre. ¿De qué estoy hablando? De la memoria. Muy bien. Entonces, ahí voy a colocar yo. Si tengo la computadora, si estoy digitando en Word, ya me voy a insertar formas. Profesora, Dime. le voy a decir algo. ¿Le puedo resolver en Word? Claro, lo puedes también. No tienes impresora, lo resuelves en Word, no hay problema. Y después le mando ya. Sí. Y aquí pongo la memoria. Los que tienen la hoja impresa lo escriben en la hoja, el que no lo puede hacer de la computadora. ¿Está bien? Muy bien. El segundo dice... Yo no estoy imprimiendo. Ya, no hay problema, está bien. El segundo dice, proviene de las palabras información y automática. Esto no lo hemos visto quizás en la clase, pero tiene que haber referencia o tiene que tener referencia con nuestro curso de la computación o la informática. ¿Ya? Informática. Entonces aquí pongo informática. ¿Ya? La informática proviene de las palabras información y automática. ¿Ya? Entonces, estas dos unión de palabras nos llevan a lo que es la rama de la informática. Luego tenemos, dice, el sistema operativo más usado en el mundo. ¿Quién sabe cuál es el sistema operativo más usado en el mundo? ¿El disco duro? El sistema operativo. Cuando tú prendes tu computadora, ¿qué es lo primero que te sale? Windows. Muy bien, Beto. Windows. Entonces yo aquí pongo Windows. ¿Ya? Todos están junto conmigo, ¿verdad? Sí. Ya, muy Yo lo bien. hice todo, yo y a mí. Windows, muy bien. Luego la 4 dice, Netscape Navigator es un navegador para ingresar a la... ¿Mediante qué aplicación yo puedo conectarme a las páginas web? Google. Ya, pero todo viene a ser que el Internet. Muy bien. Entonces aquí pongo yo el ingresar
A ver, espérate un momento. La 4. Internet. Está bien, internet. Muy bien. La siguiente parte dice, la dirección de una página, espacio, contiene las siglas www. ¿Cómo se llaman las páginas que encontramos en el internet o que siempre llevan el www? ¿Páginas qué? Página Web. web. Muy bien. Página web. Entonces yo escribo aquí página web. Muy bien. Luego continúo y dice, un programa es parte del... ¿Se acuerdan que antes hemos hablado del software y del hardware? ¿Se Sí. acuerdan? Sí. ¿Hardware es parte física o lógica? Física. Física. ¿Y software es parte? Lógica. Lógica. Entonces, ¿un programa viene a ser parte física o parte lógica? Parte lógica. Lógica. Entonces, ¿qué tengo que colocar aquí? Un programa es parte del software de la computadora. Entonces, escribo que un programa es la parte del software de la computadora. Muy bien. Luego, dice, la parte física de la computadora se llama, ya lo hemos hablado, ¿cómo se llama? Tarjeta madre. La parte física de la computadora se llama... Tarjeta madre. No, a ver, escucha bien. Disco duro. La parte física de la computadora se llama hardware o software. Software. Hardware. Hardware. Software es la parte lógica, los programas. Hardware es la parte física, lo que puedo tocar con mis manos, el mouse, el teclado. Entonces, la parte física de la computadora, ¿cómo se llama? Hardware. Hardware. Muy bien. Ahora, en la 8 dice, la placa donde se conectan componentes es la, ¿dónde va a conectar? Tarjeta madre. Es la tarjeta madre. Disco duro después. Primero vamos en la 8, que es la tarjeta madre, ¿ya? Finalmente dice que es un medio de almacenamiento. Muy bien. Es el disco duro. Copiamos aquí, es el disco duro. Te voy a dar un minuto para que termines si es que te has atrasado. Ahí está. Ya lo hice. Todo. Desde ayer. No olviden, el que lo imprimió, toma foto, me lo envía. El que no, me mande, lo contestó en la computadora, me envía el archivo a... Ya, profesora, acá está. Por Yo lo hice. Google. Después la paso limpia. Ya, no hay problema. Ahora el otro. La otra parte de mi práctica tiene que ver relacionado con lo que yo estoy colocando aquí, porque por ejemplo, la primera dice memoria, ¿verdad? Entonces acá yo voy a... Igual le ponemos cuadro de texto, ¿no? Sí, pongo insertar forma, aunque me va a tomar un poco más de tiempo. Voy a poner un cuadrito para completar mi palabra, ¿no? Lo voy a utilizar una letra más grande, ahí está. Y tengo que poner memoria en total. Los que ya tienen impreso le va a ser pues mucho más fácil escribir al que lo está haciendo por computadora, pero no es imposible. Nos va a tomar un poco de tiempo, sí, pero tú lo vas a poder hacer. Y así poco a poco voy llenando mi actividad para que puedas empezar a... Termines tu actividad y me la puedas enviar. ¿Ya, chicos? ¿Entendieron cómo tienen que resolver o tienen alguna duda? ¿Todo claro? Ya lo hice, Ya, por eso. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, ahora, otro punto que quiero tocar aquí. Ya puedo dejar de compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, a ver. Otro punto que quiero compartir aquí es acerca de
el tema que, por ejemplo, el día de hoy hemos visto un tema, una teoría, ¿no? De todo lo que viene a ser internamente en nuestra computadora. Pero ya en la siguiente clase vamos a trabajar con un programa en sí, un programa específico. Entonces, este programa tienen que tenerlo todos en su computadora. ¿Cuántos están conectados por medio de la computadora? Yo no. Yo. ¿Todos están conectados por la computadora? No, ¿No? yo por la... sí. A ver, solo levanten la mano, levanten el dedito los que están conectados por medio de celular. Sebastián y Fabricio. ¿No tienen computadora en casa? No, es que mi tía Por también tiene laptop, una pero, computadora, o sea, pero no le estoy prestó fallando. a mi tía. Ya, miren. Entonces, ustedes, vamos a trabajar ya en la otra clase con un programa, ya sea Word, ya sea el PowerPoint, un programa que todos podamos tener en nuestra computadora, porque si trabajamos con un programa que de repente la mayoría no tiene, no vamos a poder desarrollar bien nuestra clase. Entonces, todos tienen en su computadora lo que son los programas Office. ¿Cuáles son los programas Office? Son los programas de Word, computadora. PowerPoint, Excel, Access, toda esa rama de Office, todos los tienen en su computadora. Entonces, vamos a trabajar con uno de estos programas. Dime. Este celular no sé, pero tiene esa aplicación Office. Claro, tiene la aplicación Office, pero trabajarla por celular es un poco más complicada o te vas a demorar un poco más porque, por ejemplo, cuando tengamos que insertar tablas, ¿no? Es un poco más tedioso, pero igual lo puedes utilizar o lo puedes hacer, ¿ya? Entonces, a partir de la otra clase vamos a hacer la introducción a un programa y vamos a realizar también nuestra práctica. Para ello necesitas tener pues tu folder siempre a la mano de cómputo, tu cartuchera y poder trabajar en lo que es la